sangrado. Una gingivitis va a producir sangrado, ¿no? Entonces, es importante saber este tema, cómo se produce o qué mecanismos son los encargados de la hemostasia y la coagulación sanguínea, ¿no? Hasta empezando de ahí, empezando de acá, pues tenemos dos términos que son prácticamente distintos, hemostasia y coagulación, ¿ya? Si vamos a hablar de hemostasia, son todos los mecanismos necesarios que se producen para evitar la pérdida de sangre, ¿ya? A eso vamos a llamar hemostasia. O sea, todos los mecanismos que se producen en los vasos sanguíneos a nivel de los tejidos para evitar la pérdida de sangre. Y coagulación es simplemente una parte de la hemostasia, ¿ya? Coagulación, vamos a ver que es la parte que se refiere, la parte referida a cómo la sangre se forma esa masa amorfa, esa masa consistente, que como su nombre dice, esa coagulación del plasma, donde va a quedar atrapados pues, los glóbulos rojos y todas las otras células sanguíneas, ¿no? Entonces, son dos términos que ya tenemos que empezar a diferenciar, ¿no? Hemostasia y coagulación. Entonces, hemostasia son todos los mecanismos. Y vamos a ver cabalmente, empezando acá está, ¿no? ¿Cuáles son estas etapas o estos acontecimientos que se producen en la hemostasia y la coagulación sanguínea? Son parte de todos, o es parte de la coagulación, todas estas fases o estas etapas que se van produciendo. Empezamos con un espasmo vascular, formación de un tapón de plaquetas o tapón plaquetario. Recién, miren aquí, la coagulación en sí de la sangre, crecimiento de tejido fibroso dentro del coágulo de la sangre y por último la cicatrización y remodelación. Entonces, cuando nosotros sufrimos un daño, una lesión, una herida, algo que produzca la salida de sangre y produzca la lesión a nivel del tejido, empieza a producirse todas estas fases o estas etapas, ¿no? Entonces, espasmo vascular, formación del tapón plaquetario, la coagulación en sí recién de la sangre, empieza a producirse el crecimiento de tejido fibroso dentro del coágulo y por último la cicatrización y remodelación. Vamos a ir explicando todos estos pasos. Vamos a ir viendo cada uno de estos pasos. ¿Ya? Entonces empezamos con el primero. El primero nos indica que es el espasmo vascular. Espasmo, para empezar, veamos qué es el término espasmo. Espasmo es el movimiento, un movimiento involuntario, ¿no? Puede ser incluso algún tejido muscular. En este caso estamos hablando de un tejido vascular, ¿no? Puede ser muscular, como les dije, un movimiento involuntario, un tic que se puede producir. Entonces a eso llamamos un espasmo, ¿no? Un movimiento que no está regido por la voluntad propia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Espasmo vascular. Cuando una persona sufre una lesión a nivel de los tejidos, del tejido vascular especialmente, ¿no? Una arteria o una vena, lo que va a producirse de manera inmediata, lo que se va a producir de manera inmediata, va a ser la vasoconstricción, ¿no? O nosotros lo llamamos, o como podemos definir, la contracción de la pared alveolar. Entonces produce inmediatamente una vasoconstricción. Como estamos observando acá en la diapositiva, este es el tamaño o el calibre normal del vaso sanguíneo. Cuando se produce una lesión, este calibre va a disminuir, ¿no? Entonces, aquí es donde se produce esta vasoconstricción o esa contracción de las paredes alveolares y esto es producto de un reflejo nervioso.